Ahora, ¿cómo se mide la presión? Ahí está, ya Torricelli sabemos cómo lo hizo. Lo hizo por medio de una columna de mercurio, pero el barómetro de Torricelli es un barómetro incómodo. Tiene que tener por lo menos 76 centímetros de mercurio. Cuando hacían medidas de altura en el siglo XVIII, se hacía porque tenían que cargar y había personas que contrataban específicamente para cargar los instrumentos. Había que cargar con 76 centímetros, más la cubeta de mercurio. Eso es pesado, incómodo, delicado, tal. Pero un francés, pero no sé exactamente, creo que es el siglo XVIII, finales tal vez, que se llamaba Bourdon, que se inventó un aparato de bolsillo para medir presión, muy ingenioso, muy ingenioso. Se basaba en el hecho más elemental que ustedes se puedan imaginar, almacenar la presión. Entonces, ¿qué hacía? Cogía un pequeño recipiente y almacenaba presión ahí. Y lo que medía era cuando la presión subía de ese nivel que la había almacenado o bajaba por debajo de ese nivel. Entonces, era una caja pequeña metálica que tenía una tapa flexible, que era también de metal, ondulada. De pronto en algún instrumento, por ejemplo altímetros, algunos termómetros y evidentemente barómetros, tienen la cajita de Bourdon y entonces tiene una tapita que es ondulada. Esa tapita es para que sea flexible. Entonces, almacenaba la presión del día que selló la caja y ya sabía que ese era el nivel 0, por ejemplo, 1000 milibarios o lo que fuera, una atmósfera, en lo que midieran. Esa era. Cuando la presión externa baja, la tapa flexible se hincha hacia afuera y entonces ese movimiento lo transmite a unas agujas para medir. Y cuando la presión de afuera sube, la caja, la tapa de dentro se hunde, se aplasta hacia adentro y entonces ese movimiento lo utiliza para que la aguja suba y baja. Nosotros vamos a hacer aquí un Bourdon bien sencillito. ¿En qué consiste? Es en una caja y en una membrana flexible, que es la que está. Una caja, que esto es una tapa de una botella, en este caso de yogur, cualquiera sirve. Y una membrana flexible, un globo, una tapita de un globo cogida con una banda. Esto es un Bourdon, ni más ni menos. Ahora necesito una aguja, pues le ponemos una aguja, mira, un palillo, le ponemos un palillito aquí, que esté pegado más o menos al centro de la membrana, de tal manera, y un puente, yo le puse un puente que es un clip, que le sirve de pivote, de tal manera que si la presión externa sube con respecto a la que tiene dentro almacenada, dentro está almacenada la presión del día que yo le puse la membrana, que ya no me acuerdo cuándo fue. Entonces, si la presión de fuera sube con respecto a esa, la membrana se hunde y entonces el palillito sube. Y si la presión baja, la membrana se embomba y el palillito bajará. Como no podemos saber, porque aquí no sabemos cuándo va a subir o va a bajar la presión, tendríamos que esperar mucho. Y además no subirá lo suficiente porque el Bourdon original tiene un mecanismo para amplificar el movimiento, para poder ver algo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es crear una presión atmosférica artificial, que la podamos subir y bajar como queramos, a voluntad. Mire, la creamos dentro de una cajita hermética. Aquí, por ejemplo, aquí tengo una cajita, también todo así, un diente de todo así. Bueno, entonces, esto es una cajita hermética a la que le he puesto esto, de manera que yo soplando puedo subir la presión que hay dentro, o succionando puedo bajar la presión. Meto mi Bourdon dentro. Ahí está el Bourdon. Voy a echar una gota aquí porque me deslice más fácil para cerrar. Ahí está. Le ponemos la tapa. Y ahora, si yo soplo, estoy aumentando la presión externa al Bourdon, la membrana bajará y el palillo subirá. Mira. Ahí está, si estoy soplando. Pero si succiono, haga lo contrario, embombaré la membrana y el palillo bajará. Ahí está. Ese es
un medidor de presión. Mira, tenemos un testigo de la presión atmosférica, que todavía seguramente está funcionando, miren, todavía, y tenemos un medidor de presión atmosférica. Esa es la primera de las tres variables importantes. ¿El palillo lo has sujetado ahí? Con un pedacito de celo. El palillo lo pivoto en el... le hice un puente que podría ser otro palillo. Yo le puse un clip para poderlo agarrar para doblarlo. Un clipcito que le sirve de pivote para que haga esto. Y lo sujeto en la membrana con un pedacito de celo. Eso es solamente de demostración. Pero entienden perfectamente bien cómo funciona. Que era la idea. La idea es de qué se trata, o sea, cuál es la esencia y cómo funciona. ¿Cómo la leo? La mido. Bueno, presión. Vamos a la temperatura. La temperatura sí es más obvio, porque ya sabemos, tenemos termómetro. Todos tenemos un termómetro incorporado y lo sentimos, y hay gente que es súper sensible a la temperatura, otros un poquito menos, pero todos tenemos ese termómetro incorporado. Entonces, la idea de temperatura, no necesitamos ni siquiera explicar el concepto, todos sabemos lo que es ese concepto. Bueno, ya se podría explicar desde el punto de vista de la física, movimiento molecular y qué sé yo. No vamos a hacer eso. Vamos a pensar más bien en cómo se mide, puesto que el concepto lo tenemos casi que intuitivo, nacimos con él, ¿sabes? Y ya lo tenemos casi intuitivo, ya sabemos qué es subir la presión y qué es bajar. ¿Cómo se mide? Y es muy ingenioso lo que se inventaron, esto data por ahí de finales del 18, principios del 19. ¿Cómo medir la temperatura? Y la medían aprovechando de una propiedad que tienen especialmente los metales, que es la dilatación con la temperatura. Sube la temperatura y los metales se dilatan. Realmente todos los cuerpos, pero los metales más. Baja la temperatura y se contraen. Nosotros vamos a utilizar para hacer un termómetro el concepto de dilatación. Este experimento está en el internet, no es invento mío, está en el internet, es muy sencillo, pero vamos a hacerlo con elementos caseros. Y no vamos a utilizar metal, no traje mercurio para nada, y entonces no podríamos utilizar líquidos, porque los líquidos no metálicos dilatan muy poco. Entonces tendríamos que tener un tubo súper delgado para que la dilatación se viera. Vamos a utilizar la dilatación del aire, porque los gases dilatan bastante. Lo que pasa es que no son prácticos para hacer instrumentación, no son, pero no le hace, para ver si, para entender de qué se trata. Miren, aquí está. Vamos a hacerlo aquí. Biberón, de corriente, un tubo transparente, y entonces le vamos a poner agua a este biberón, vamos a poner el tubo y el aire que queda por encima del agua, cuando se dilate, hará que el agua baje. Se dilata, empuje el agua hacia abajo y el agua no tiene salida y se sube por el tubo. Entonces, a medida que esto sube, porque aumenta la temperatura del aire de aquí. Vamos a poner el agua. Yo traje un agua que está teñida de rojo, eso que ven ahí rojo es anilina de cocina. Esta es agua con anilina. Vamos a ponerle una cierta cantidad. Estoy tratando de no tocar el biberón en la parte donde esté el aire para que no se me caliente, que permanezca frío. El biberón, que tiene que ser muy hermético. Aquí le puse una plastilina porque tenía una pequeña fuga, entonces no funciona, tiene que ser súper hermético. Ahora le pusimos una plastilina, quedó muy bien. Entonces ponemos aquí, cerramos bien, y luego vamos a hacer subir la columna para tener un cero aquí. Para hacer subir la columna, lo que hago es insuflar aire, de manera que el aire burbujea a través del agua, se deposita aquí, y como aumenta el volumen, pues el agua tendrá que salir por la columna. Entonces voy a tratar de poner un cero aquí. Ahora me tocó tragar un montón de anilina. Me va subiendo. Se está escapando el aire. Miren, cuando hago los talleres para los niños y me ocurren cosas así, me encantan, porque se dan cuenta de que la vida es de lucha.
Eso no va a salir a la primera. Entonces, inténtele de nuevo, inténtele de nuevo. Sí, este sale a la cuarta o a la quinta. Bueno, vuelve a hacer, no se rinda, no se rinda. Es una lección también. Ahí sí parece que se quedó. Mira. Bueno. Entonces ahora se trata, si alguien quiere hacer la experiencia, de ver qué tanto calor le produce, es cuestión de poner las manos aquí en la parte donde está el aire, ese aire se dilatará con el calor de las manos. Si alguien quiere hacerlo, adelante. ¿Sí? ¿O lo hago? Bueno, mira, ya que nadie quiere, mira. Solo poner las manos. Está dilatándose el aire. Y al dilatarse, sube la... Mire. Claro, este termómetro, para explotarlo comercialmente, sería un mal negocio. Porque observen lo que ocurre. Yo lo dejo aquí con los otros instrumentos que tenemos y se tarda sus buenos 10 minutos para bajar. Entonces el siguiente paciente que haya que medir la temperatura, espérate un momento que está bajando el termómetro. Bueno.